Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. A ver, Ya me avisaron que estaban tratando de ingresar. bueno, ahí reanudé la conexión. Es difícil, hablábamos con Luciana y con el profesor Arquímedes, convocar a esta altura del año, porque ya no cursan y porque la gente ya está cansada y no quiere saber más nada. De algo virtual, mucho menos. Así que yo creo que vamos a hacer poques. Entró, bueno, Carla, Milena, que son parte del proyecto, el que estoy dirigiendo, y también están estudiantes del proyecto de Edgardo, pero me parece que no vamos a poder ser muchas más. Estaban invitadas compañeras de Bermejito, estaban invitadas compañeras de Mumalá. Bueno, había muchas invitaciones y por supuesto toda la invitación que difundimos por las redes y a los, a los y las estudiantes de la Cuenca del Plata. Pero como están rindiendo, y bueno, y ya cansados de lo virtual, es poco probable que entren. Pero lo bueno es que esto va a quedar grabado. Entonces se va a difundir en las redes. Nosotros tenemos un YouTube que ahí difundimos todo y el debate lo podemos hacer igual. Tres, cuatro personas siempre puede haber un debate y puede ser nutricio y interesante el intercambio de igual manera. A mí me encantaría poder hacerlo con ustedes dos, Ceci y Luciana. Las admiro y les reconozco mucho su trabajo y bueno, desde ya les agradezco por estar acá. A las dos las siento unas compañeras y me encanta que hoy podamos intercambiar por lo menos por acá. Y gracias por tomarse el trabajo de forma súper generosa y desinteresada el poder estar acá. Bienvenida, Claudia. Bueno, van llegando, ¿eh? Van llegando. Ya veo que terminamos con un público masivo. Bueno, Arquímedes se le va un poco la conexión. Oh, y ahora se corta. Un desastre mi conexión. Para, Hoy termino sin pelo. Ah, bien, sí, ahí Vilena sí, dice que va a intentar de nuevo. Pero mientras tanto, para no quitarle el tiempo tampoco a las expositoras y a la gente que entró, podemos ir arrancando. ¿Qué les perfecto, parece? perfecto. Yo mantengo un segundo apagada mi cámara a ver si se regulariza esto. Y comience, profesora. En todo Bien, caso, vi que entró Mónica, y justo le saludé, pero se me cortó. Y seguramente van a ir entrando las compañeras acá de Corrientes. eh, Así que bueno, cuando bien, usted quiera. perfecto. Bueno, voy a dar inicio a esta charla en el marco de los proyectos de extensión universitaria con perspectivas de género que estamos haciendo con el profesor Arquímedes. Ambos dirigimos estos proyectos dentro de la Universidad de la Cuenca del Plata, la carrera abogacía principalmente, pero está destinado, bueno, a estudiantes de todos los años. Ambos somos profesores de primero y quinto, pero esto está destinado a estudiantes de todos los años y también para profesionales del derecho que quieran seguir perfeccionándose y sobre todo en esta temática. Es la segunda charla que hacemos dentro de los proyectos. La primera fue sobre femicidios, transfemicidios, y esta quisimos abordar el tema del rol de los operadores, las operadoras del derecho que están trabajando dentro del Estado, cuál es el rol, cómo vienen trabajando, cuáles son sus implicancias, qué es lo bueno que se pudo hacer este tiempo y qué es todavía lo que falta, ¿no? Todavía donde podemos seguir cuestionando, por ejemplo, la precarización que hoy hablábamos anteriormente con, con la colega Cecilia, y que ya lo iremos hablando y lo iremos debatiendo. Y también, bueno, eso, por ahí un poco. Yo quería arrancar presentando a Cecilia, Edgardo va a presentar a Luciana y también que cada una pueda presentarse como más quiera. No hay una formalidad, si bien sabemos que en el mundo de lo jurídico nos acostumbran para lo formal, pero podemos también romper un poco esa formalidad en la charla de hoy.
Bueno, Cecilia, en principio es compañera y fuimos compañeras de trabajo también. Trabajamos juntas un tiempo dentro de la línea 137 y ahí compartimos mucho. Y antes compartimos amistades también en común, así que la conozco hace un tiempo ya y sé lo buena persona que es. Es también asesora legal en el área de seguimiento en la Dirección de Políticas de Género, fue asesora legal dependiente de Desarrollo Social durante 2017 y 2019. Fue también asesora legal de la línea 137 durante 2019 y 2020. Fue asesora legal del CAP, del Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género, desde el 2020 al 2021 y actualmente se desempeña como coordinadora provincial del programa Acercar Derechos de la provincia del Chaco, dependiente del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Eso un poquito de tu currículum, Ceci. Bienvenida, muchas gracias por estar y por participar hoy. Gracias, la verdad que es realmente un orgullo poder estar acá y compartir con ustedes. Como estábamos diciendo hace un tiempito, cuando todavía no arrancaba esto, de que nos conocemos con Luciana, por el hecho de que si bien vamos cambiando, yo más que nada por ahí de rol y de lugar, la lucha siempre es la misma y siempre nos estamos encontrando y reavivando la pasión por esto y el amor, ¿no?, que tenemos al trabajar y la dedicación. Para nosotros realmente no hay días, no hay sábado, no hay domingo. Realmente es una temática muy, muy, muy especial que realmente necesita dedicación y tiempo. Así que no hay cosa mejor que estar reunidos hoy para poder ir avanzando, ir aprendiendo e ir contando los avances, ¿no?, que tenemos con respecto al trabajo con la temática. Como bien decías, Mariana, circunstancialmente, actualmente me encuentro, ¿no?, trabajando en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y estoy de coordinadora de un programa que se llama Acercar Derechos. Pero quiero detenerme puntualmente en remarcar la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, porque es el resultado de las luchas colectivas históricas, de los movimientos feministas, de la diversidad y la decisión política actual del Gobierno Nacional de jerarquizar la agenda en género. Y este compromiso que se asumió, ¿no?, en diciembre del 2019 no solamente es un compromiso nacional, sino que también en la provincia se viene llevando este compromiso que lo está llevando adelante nuestro vicegobernadora, que es Analía Rat Quiroga, en donde se ve implementado también en el trabajo que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos y Género, en donde las políticas públicas se van tomando mucha fianza y mucho sostenimiento y territorialidad. No me está saliendo el territorio, que es lo importante acá, es poder ir a los barrios, a los pueblos, a trabajar en conjunto con los municipios. Y es el trabajo que venimos haciendo y el compromiso que asumimos en el 2019, ¿no?, de poder trabajar desde la nación, la provincia y los municipios, que hoy en día se está cumpliendo y se está llevando adelante con las distintas políticas públicas que tenemos en el ministerio, que son muchísimas, ¿no? Y particularmente nos estamos presentando a un desafío muy grande, que es las disputas culturales por la igualdad y el poder brindar respuestas integrales, ¿no?, que venimos trabajando de manera incansable para poder llevar adelante esta temática y sobre todo dar respuesta, que es lo que está faltando y sobre todo en el territorio. Como sabemos, estamos pasamos un año ya, seguimos transitando lo que viene a ser esta gran pandemia, que es una pandemia que nos vino a cambiar todo, ¿no? Desde las articulaciones hasta las asistencias y sobre todo también el cambio en el Poder Judicial. Está la compañera ahora que va a poder darnos su palabra y su punto de vista, ¿no? El acompañamiento y la asistencia a víctimas fue cambiando y mutando mucho, mucho desde que yo tengo participación en esto, donde el acompañamiento y la asistencia era personal, en donde nos encontrábamos en los juzgados, en donde el Poder Judicial escuchaba de primera mano a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ+, y que hoy en día se ve
no del todo coartado, ¿no? Porque se sigue asistiendo y acompañando a las compañeras, a los compañeros, pero de una manera más distante y muchas veces no se ve realmente las cosas como se veían antes, ¿no? Antes, por ejemplo, para poder hacer una comparación, nosotros hacíamos el acompañamiento, nos íbamos, acompañábamos a fiscalía, nos acompañábamos al juzgado de familia, las acompañaban en las testimoniales, las acompañábamos a hacer las denuncias. Y recién ahora, este último momento, este último tiempo, se fue reactivando de a poco, pero no todavía como lo conocíamos con anterioridad. También es verdad que cuando tuvimos con la pandemia, que no podíamos salir a ningún lado y las mujeres se veían dificultadas a transitar y poder llegar a una comisaría, también en esta oportunidad el gobierno provincial se puso al hombro muchísimo con la temática en donde se realizó una plataforma víctima asistencial que está a cargo de la Vicegobernación y la Secretaría de Derechos Humanos, en donde en su comienzo lo que pasaba era que la víctima no podía salir de su casa, entonces se activaron estos dispositivos y esta plataforma para que las personas que necesitaban denunciar lo puedan hacer directamente por teléfono. Esta es una de las grandes políticas públicas que implementó la provincia y que hasta hoy en día sigue funcionando y es a nivel provincial, no solamente local en lo que conlleva a la capital, que era el gran descontento que yo tenía en su momento y que hoy en día se está ampliando las puertas hacia toda la provincia y las políticas públicas realmente están llegando al territorio. ¿Sí? Nosotros del programa Acercar Derecho, que es justamente una política pública nacional, como bien lo dice, el programa Acercar Derecho es un programa que acerca los derechos vulnerados para que puedan ser recepcionados por las personas y las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, principalmente en territorio. Y una de las grandes, de los grandes desafíos que estamos poniendo en esto es poder llegar a los territorios donde nunca se pudo llegar con las políticas, que estamos haciendo mucho hincapié en lo que es el departamento Güemes, toda la zona del impenetrable. Y este programa consta y constituye dos equipos interdisciplinarios, los cuales están conformados por trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas, ¿no? El programa en sí lo que hace es acompañar, asistir y asesorar a las personas y mujeres y LGBTQ+, que estén en situación o estén transitando las violencias por motivos de género. El programa en sí es la puerta para poder acceder a la cantidad de programas y demás que lo vamos a ir viendo de a poquito, pero no profundamente porque son muchos los programas que tiene el ministerio. Y nosotros somos justamente el nexo directo eh, entre las personas y el ministerio. Nosotros somos el programa en donde la pata territorial fundamental del ministerio lo tenemos nosotros, que somos el programa Acercar Derecho. Estamos situados particularmente, un equipo interdisciplinario está en Resistencia y el otro equipo interdisciplinario se encuentra en Juan José Castelli. Yo no sé, Mariana, si vos querés que vaya dejando o te lo dejo después a vos y vos lo pasás, el número de teléfono, la dirección y demás, como para que después se vayan comunicando y los que necesiten vayan solicitando información. Cecilia, Sobre todo, podemos hacer las sí, dos cosas, quizás compartir en el chat ahora y aparte me compartís a mí por mensaje y yo dale. comparto. Bueno, lo voy Mira, dejando después cuando empiece a hablar la doctora, entonces O, no pierdo si me tanto tiempo. permite ¿Sí? decirlo así, como esto vamos a subir a las redes para que quede, digo, quienes lo vean van a Bueno, poder acceder. el número de teléfono para poder tener acceso al programa Acercar Derecho es el 11 64 02 29 31. Y vía mail se pueden comunicar a través del padchaco@mingeneros.gov.ar. Esto sería el programa Acercar Derecho, que es el que yo lo estoy coordinando en este momento en la provincia. También este programa lo que hace es ir trabajando, como venía diciendo, coordinadamente con la provincia y también articulando con los municipios a través de operativos territoriales que lo fuimos desarrollando a lo largo del año, tanto con otros organismos nacionales como SERANCES, RENAPER, PAMI,
y también con la Secretaría de Derechos Humanos, acompañando siempre a la provincia y trabajando en conjunto, que creo que es la manera de poder llegar a un cambio y no trabajar de manera desarticulada y evitando sobre todo la revictimización, que es lo que más nos urge y que creo que es el principal problema que estamos teniendo en la justicia, ¿no? Que muchas veces la persona que tiene que ir a denunciar tiene que contar prácticamente hasta que llega un proceso o se eleva a juicio una causa, fácil 6 veces lo mismo. Y esto es lo que queremos también evitar a través de esto, ¿no? De poder trabajar en conjunto, de poder acompañar y sobre todo también trabajar muy ameno con lo que es el Poder Judicial, que yo creo que estamos teniendo un gran avance y creo que ese gran avance también es responsable de la doctora Samprieto, que siempre está a disposición y nos acompaña y está siempre para darnos una mano en lo que sea, ¿no? Bueno, con respecto a otros programas que tiene el ministerio, como para ir armándonos también. El ministerio sabemos que sigue un plan nacional de acción contra las violencias por motivo de género y que se trata de una apuesta histórica, realmente es histórico, este primer Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Argentina, y es un plan integral que se propone abordar de manera participativa, federal, multiagencial y transversal e interseccional, una problemática estructural y que requiere del compromiso de todas, todos y todes para construir una sociedad más justa, igualitaria y sin violencia contra las mujeres. Y la comunidad LGBTIQ+, por supuesto, ¿no? Y el Plan Nacional de Acción lo que viene aparejado son distintos programas de asistencias y acompañamientos que generalmente en la provincia estamos escuchando mucho hablar sobre determinados programas, como ser el que estamos llevando adelante nosotros, que es el Acercar Derecho, pero también hay otros programas como el Acompañar, que es un programa realmente trascendental, porque es la primera vez en donde el Estado se pone a cargo de semejante programa, que ya lo voy a comentar de qué trata. El programa Acompañar, como bien decíamos, es un programa que acompaña a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+, para poder transitar lo que es la situación de violencia, que muchas veces se dificulta poder salir de ese círculo de violencia por el simple hecho de no tener una independencia económica. Si bien aclaremos, ¿no? Este programa Acompañar no viene a realizar la independencia económica en sí, pero sí viene a poder ayudar y acompañar en la transición de poder salir de esa situación. Este programa Acompañar, como bien lo veníamos diciendo, se enmarca en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género y su implementación y elaboración se inscribe en un nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias desde las perspectivas federal, multiagencial, territorial e interseccional con enfoque de género. ¿En qué consiste este programa, que es el programa Acompañar? El objetivo principal que tiene es promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+, que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, cubriendo los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencia. Y por sobre todo lo que se busca con este programa, que es el Acompañar, es la bancarización de tanto las mujeres como las personas LGBTIQ+. ¿Y en qué consiste este programa? Este programa consiste puntualmente a un otorgamiento de un apoyo económico que corresponde a un salario mínimo vital y móvil, el cual dura 6 meses por única vez. Y es un acompañamiento donde se va fortaleciendo a través de estrategias en donde lo que nosotros llamamos boca de acceso, lo que van haciendo es un acompañamiento donde se promueve la autonomía, se posiciona el activismo de la persona, aconsejando, por ejemplo. No todas van a poder ocupar este ingreso, esta ayuda de 6 meses. Cada persona en particular va a poder trabajarlo como a ellos le parezca, ¿no? Nosotros no podemos imponer en qué van a gastar esa plata, pero sí empezar a hacer un acompañamiento más activo, de poder decir, bueno,
generalmente, sobre todo en las personas LGBTIQ+, en donde nos cuentan muchas veces cuando se hacen las entrevistas, en donde nos cuentan que estaban queriendo poner, por decirlo, un proyecto de peluquería, pero no tenían los medios, no tenían los ingresos. Como todos sabemos, casi el 80% de la comunidad travesti trans trabaja a la noche en la prostitución y el ingreso es muy poco, los riesgos son altísimos. Entonces, esto para mí es algo trascendental que viene a ayudar, que viene a acompañar y que viene a dar las herramientas para poder solventarse, no independizarse completamente, ¿no? Porque no tampoco se puede independizar a una persona con 6 meses de un acompañamiento económico. Pero sí, nosotros sí podemos ayudar a través del acompañamiento, el transcurso, digamos, estos 6 meses, decirle, bueno, fíjate cómo lo vas a gastar, en qué vas a invertir, cómo lo vas a invertir, contame qué tal te va en tu proyecto. Yo creo que es una buena manera también de implementar las políticas públicas, que no quede solamente en una ayuda económica, ¿no? Bueno, con respecto a eso, pueden gastarlo en eso. En otras ocasiones, por ejemplo, nos pasan que estamos ante situaciones de alto riesgo, en donde una persona no se va del domicilio porque no tiene una manera o un ingreso suficiente como para solventar un alquiler, entonces lo ocupa para eso. También hay otras mujeres en donde son realmente endeudadas por parte del agresor, en donde se fueron ocupando su nombre y sus créditos para poder sacar muchísimas cosas, entonces se encuentran endeudadas y no quieren irse porque, bueno, hay distintas realidades y distintos procesos también en donde cada persona pasa y transita su situación. Entonces lo que viene a hacer esto es poder ayudar, poder acompañar y poder ayudar a que transiten la situación y que en algunos casos sí van a salir, en otros casos nosotros ya si ellos no, también trabajar con la voluntad, ¿no?, de las personas y estar a disposición si lo desean y si no, bueno, nos quedamos ahí y seguimos haciendo la escucha activa, que yo creo que la escucha activa siempre es lo mejor y el mejor acompañamiento siempre es escuchar, porque generalmente la violencia no solo pasa por la física, sino también ser ignoradas y no ser escuchadas. Así que eso también estamos brindando y acercando, que es el programa Acercar Derechos, en donde a través de un ingreso de nuestro programa nosotros podemos abrir este abanico que veníamos hablando de las distintas políticas públicas. Y bueno, también tenemos dentro de lo que es este plan de acción, tenemos la reparación económica para hijos de víctimas de femicidio o homicidio en contexto de violencia de género, que son, como bien lo conocemos nosotros, la ley Brisa, ¿no? La ley 27452. Y creo que fue muy importante traer esta reparación económica a debate, porque el Chaco está pasando realmente por una situación muy alarmante, que es la del femicidio. Atrás de cada femicidio es generalmente, no todas las veces, pero sí el cotidiano de lo que pasa es que quedan los niños desamparados porque obviamente que el agresor o se termina suicidando o termina preso y ellos quedan, digamos, sin ningún acompañamiento, digamos, eh, obviamente el acompañamiento de la familia, pero el Estado también tiene que responder ahí y es ahí donde nosotros venimos a trabajar con la reparación económica de los hijos de víctimas de femicidio, ¿no? Esta reparación, que es un programa especial que nosotros tenemos en el Ministerio, que trabaja acorde con otro programa que se llama PAU, que es un programa de atención urgente que es destinada a la familia de las víctimas. No únicamente tiene que ser la familia muy allegada, sino la familia sentimental, digamos, como ser el cónyuge o la pareja, que muchas veces no es la que que es la persona que comete el hecho, ¿no? Y estos dos programas se interlazan de una manera armónica porque son dos programas diferentes, pero a la vez uno solo. ¿Por qué? Porque acompañan justamente a las familiares y a los hijos de víctimas. ¿Y cuáles son los requisitos para poder acceder a esta reparación económica que quedan, ¿no?, únicamente para el acceso a los hijos de víctimas de violencia? Es sobre todo ser menor de 21 años, ¿sí? Y si tienen discapacidad, el beneficio es de por vida. Entonces, una persona víctima de femicidio, travesticidio o fallecida en contexto de violencia intrafamiliar o de género
puede acceder a esto y el hecho debe haber ocurrido, como venimos nombrando, en el territorio argentino. La persona los hijos que quedan de 18 años pueden acceder como titulares a esta reparación. No así los menores, como sabemos, obviamente, que tienen que tener la acreditación del otorgamiento de la guarda, los cuidados personales, la curatela, la adopción, digamos. ¿Y cuál es el monto de esta reparación? El monto de la reparación equivale a una jubilación mínima que se abona mensualmente a la persona, como dijimos, titular beneficiaria mayor de 18 años, directamente a ella, sino a través de la persona que esté a cargo de ella. Y es importante saber que esta reparación histórica, esta reparación a los hijos, digamos, de las víctimas de femicidio, homicidio en contexto de violencia de género, fue implementada el 26 de julio del 2008. Es así que si hay personas o hijes que están en donde están más grandes, que tienen 18 años, donde el hecho ocurrió hace un montón de tiempo atrás, donde la ley todavía no estaba implementada, igual pueden acceder a este beneficio, a esta reparación, digo, pero siempre a partir del 2018 en adelante, ¿no? Y bueno, y en cuanto a las documentaciones necesarias para esta reparación, como sabemos, obviamente que tiene que tener el DNI, tiene que tener el certificado de discapacidad, si es necesario, o si se necesita, o si condice, digamos, la situación, la partida de nacimiento y la partida de función de la madre. La acreditación y la tramitación o otorgamiento de la guarda, como habíamos hablado, si son menores de edad, y la documentación de la causa. ¿Qué quiere decir la documentación de la causa? Sobre todo la elevación a juicio, si es que está todavía con vida el femicida, la sentencia, si es que ya está transitando una sentencia efectiva, digamos, si está cumpliendo condena, o el fallecimiento que se produzca, que se haya producido en contexto de violencia familiar o de género. Y esta reparación no se solicita en el ministerio, eso también está bueno poner en claro, que esta reparación se solicita en ANSES. Es así también que mayores detalles y demás de accesibilidad de la reparación se lo puede hacer también llamando al 144, que no solamente es un número de emergencia, sino también de información, en donde ahí se pueden informar de los distintos programas que tenemos, de los distintos alcances que tienen los programas, porque realmente hay muchísimos programas en donde cada día se van implementando más y es necesario también tener el conocimiento de los distintos programas que tenemos, ¿no? Y bueno, no sé si vos querés, Marian, seguir hablando de lo que viene, de todos los demás programas que tenemos de accesibilidad. Para mí, esto era uno de los puntos más importantes, de la reparación, del PAU, del acompañar, por ahí si después en el debate surgen más dudas. También tenemos, ¿no?, dentro de lo que es el acompañar, las incompatibilidades, las compatibilidades, quiénes pueden acceder, quiénes no, pero tampoco quiero entrar en tanta profundidad, si no voy a sacar mucho tiempo de lo que conlleva esta charla y no es la idea, ¿no? La idea también es poder abrir debate y tener un intercambio con los distintos participantes y escucharnos. Así que por ahí yo creo que ya voy cerrando y doy lugar a que continuemos con la charla. Sí, me parece bien cerrar quizá lo de los programas hasta ahora, súper clara la exposición, Cecilia, muchas gracias. Y si querías comentar o charlar sobre el otro tema que habíamos hablado o dejarlo para el final para el debate. Sobre todo a hablar sobre la heteronormatividad y las desigualdades que estamos teniendo en la actualidad con respecto a la asistencia a víctimas. Como vos quieras, si vos querés, lo hablamos más tarde o lo seguimos ahora, así que como vos quieras, a mí me parece igual, digamos. Sí, Pero bueno, dar inicio eh, a Luciana, que continúe y al final podemos volver a este tema que me parece interesante para proponerlo como debate, como intercambio. las desigualdades de género y los estereotipos, ¿parece? Sí, ¿Listo? Bueno. perfecto. Eh, Gracias. Entonces, presento a Luciana, profesora, y retomamos una vez finalizada la exposición, y incluso van a surgir muchas preguntas. De hecho,
ya estoy viendo algunas anotaciones que quizás si tenemos tiempo por ahí hablarlas respecto a de lo que estuvo comentando Cecilia. Bien, voy a presentar a Luciana Sampietro, la doctora, directora del Centro Judicial de Género del Chaco. Además es diplomada en perspectiva de género y bioética aplicada por la Universidad perdón por la expresión, por la pronunciación, Champagnat, ¿puede ser? Bien. Es una Diplomada universidad. también en estudios feministas. Perdón. No, es una universidad de Mendoza, no importa. Champagnat, es un nombre raro, sí, no sé qué se ve. Bien. Habría que investigar. Diplomada en estudios feministas de la UNCAUF. Fue mi compañera, tuve el honor de conocerla ahí en el profesorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Nordeste en Humanidades. De ahí la conozco, bueno, de hecho nos presentó un miembro del equipo. Ella estuvo, además, tiene antecedentes docentes en la UNE y es docente en enseñanza media y capacitadora del Poder Judicial. Ella estuvo en una jornada de nuestro equipo, son dos proyectos de investigación, dos proyectos de extensión, perdón. Luciana ya estuvo en nuestro proyecto de extensión y todo lo que surgió de eso, la cantidad de cosas, de miradas que surgieron a partir de ahí, fue lo que motivó a que en este momento vuelva a molestarla, a que nos comparta un poco más de todo lo que sabe y todo lo que construye, porque aparte quedaron muchísimas preguntas del auditorio en aquel momento. Bueno, hoy por motivos de conexión me avisaron un montón de gente, lamentablemente no pudo ingresar. Pero bueno, hoy Luciana nos va a comentar un poco más respecto a su experiencia en lo que es el Poder Judicial y queremos, sobre todo porque vamos a compartir esto a nuestros alumnos y alumnas el año que viene, que nos dejen esa mirada de qué pueden aportar ellos y ellas a esto, digo, a construir una sociedad igualitaria y más justa. Así que Luciana, bienvenida. Y aparte la estamos conociendo a sus tres perritos que están ahí paseando por atrás. Bueno, muchas gracias. Son dos y uno es del vecino, que es el que le vuelve loco a los otros dos. Ah, Y entonces se arma acá el merequetengue. Bueno, pero Mariana me va a dar la razón porque somos animaleras las dos. Hay que naturalizar esto. Una vez que se instaló el tema de la virtualidad, yo tengo a los dos, mis dos perros acá a mi alrededor. hemos visto grandes figuras del mundo que fueron interrumpidos por sus animales y eso, así que no. Yo tengo mi gata acá al lado en la mesa, así que te entiendo perfectamente. Bueno, muchas Estamos gracias por la acompañados por presentación. Un poco exagerada en algunas cosas. Yo ya nunca fui profesora de enseñanza media, algún día lo seré, pero trabajé en enseñanza media antes de ingresar al Poder Judicial. Fue una experiencia que la verdad que me gratificó mucho a lo largo para lo que iba a ser después mi vida, digamos. Me cambió mucho la mirada trabajar con adolescentes. Pero no, bueno, sí, y desde que, la verdad, honestamente, desde que mejoró un poco el sueldo, es que pude mejorar mis antecedentes académicos. Yo les tengo que hacer una confidencia, que gané el concurso por una sumatoria para el cargo que estoy ahora, ¿no? De suerte, de respaldo, de redes, siempre digo que ese lugar es es de las organizaciones, es de las compañeras, es del movimiento, digamos, en términos generales, ¿no? Porque siempre lo pensé en ese sentido. Como empezó diciendo hoy Cecilia, que es una cosa de que estamos siempre, somos red, digamos, ¿no? Es decir, y en ese sentido yo pienso mi función en ese lugar, ¿no? Trabajar desde adentro de las estructuras para aliarse con el resto de las redes y poder hacer continuar con los cambios que han venido haciendo los movimientos de mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y no tenía muchos antecedentes académicos, es decir, la persona con la que terminó compitiendo por el cargo tenía muchísimos más antecedentes que yo, porque la verdad que cuesta plata formarse. Y bueno, así que estas últimas diplomaturas fueron de estos años, así que aproveché y empecé a
juntar papelitos, como dicen, y de paso mejorar por supuesto, mejorar la formación en este sentido, ¿no? Profundizar. Y por supuesto ya venía capacitándome en el tema, pero ahora que podemos por ahí destinar unos pesos a eso, le estamos poniendo ficha. Es difícil y no deja de ser un tema, ¿no? Para otra charla. La cuestión de, a pesar de que Argentina se destaca por su acceso a la educación, sigue siendo una cuestión de privilegio muchas veces, ¿no? Poder alcanzar ciertos niveles de acreditaciones como para justificar ciertos espacios. Pero bueno, gracias por la presentación, nuevamente gracias por tenerme presente. Yo no estaba muy ubicada de que eran dos grupos distintos o algunos pertenecen a ambos grupos, por lo que no estaba muy segura de repetir o no la presentación anterior que hice. Igual yo se las voy a dejar, es una presentación virtual que más o menos son los conceptos generales sobre justicia y perspectiva de género, cuáles son las funciones de nuestra oficina y cuáles son por ahí los principales paradigmas en los que estamos trabajando o en los que la justicia se está apoyando en este momento. No con la fuerza y con la intensidad que nos gustaría, pero bueno, se está trabajando fuertemente en eso. Voy a partir de lo que decía Cecilia, de que es cierto que se avanzó muchísimo en esta materia en los últimos años y todo es traccionado por la fuerza de las militantes feministas, de los grupos de mujeres históricos, de aquellos que en su momento, no sé, imagino el caudal histórico que tienen, fueron llegando hasta las organizaciones internacionales y desde ahí se bajó esta línea de normativa internacional que fueron tomando los estados, ¿no? Y de ahí tenemos convenciones y leyes nacionales y después leyes provinciales que fueron incorporando esta cosa que a simple vista parece tan absurda como decir que las mujeres somos personas, digamos, y en base a eso todo un desarrollo de derechos y garantías que deberían sernos garantizados. Bueno, no quiero también ser muy aburrida en este sentido, en el sentido de ir sobre las leyes, los paradigmas, pero hay una cosa que sí me gustaría destacar pensándome desde la mirada de una persona que se va a recibir, digamos, o sea, ¿qué haría yo si tuviera que volver el tiempo atrás y decir qué cosas me faltaron a mí o qué me gustaría tener si tuviera que vivir de nuevo ese paso, ¿no? De la facultad al ejercicio de la profesión? Por supuesto, con el diario del lunes, como usted dice, ahora desde este sector que ya está una más fogueada, digamos. Y es que claramente esto que hacen ustedes es muy valioso, porque si hay una cosa que carece muchas veces la formación académica es de la práctica, de las cosas objetivas, concretas, es decir, a dónde hay que ir, cuáles son los programas que funcionan, porque muchas de estas personas o ya están trabajando en la práctica legal, o participan de organizaciones, o tienen algún tipo de trabajo en estudios jurídicos o lo que fuere, y otras son parte del Estado y necesitan el ejercicio es la práctica, digamos. Y a mí me costó mucho incorporar esa parte de gestión, esa parte de operatividad, porque tenemos esta educación muy enciclopedista y muy teórica y muy de los estamentos, ¿no? Es decir, sobre todo la justicia tiene un modelo muy clásico de trabajar en sentido estructurado y sumamente atomizado, separados los fueros de unos fueros de otros, lo civil, lo penal, lo administrativo, lo laboral, en la facultad nos enseñan así también. Bueno, y ese es el paradigma que quiero poner hoy en juego, digamos, en debate. Es un paradigma que se está rompiendo, cuesta mucho, porque sigue teniendo está muy arraigado, y viene de la mano, además, esa forma de trabajo, quizás no de forma directa, pero se hacen perfecta combinación, digamos, con ese modelo patriarcal y pensado de hombres para hombres con el que fue formada y armada toda nuestra estructura judicial. No solamente de varones para varones, sino de varones para propietarios varones. Toda nuestra justicia, nuestro modelo judicial, pensado desde allá, y como diría mi mamá, en términos históricos, en ese modelo de justicia liberal, ¿no? En el que toda la estructura se pensó para proteger la propiedad, los bienes y la seguridad de los dueños de la tierra, de los dueños de la producción. Y de ahí que, por supuesto, la mirada femenina ligada a lo doméstico y totalmente fuera del escenario siempre quedó relegada. De ahí que en términos históricos todavía es muy reciente pensar que teníamos atenuantes en el Código Penal para aquel que mataba por pasión, digamos. Es decir, imaginemos lo aberrante que nos suena eso ahora y no pasaron, creo que ni 100 años de esas modificaciones. Es decir,
bueno, en términos civiles, el acceso al derecho al voto, etcétera, todo esto que por ahí lo habrán visto y analizado en otros espacios. Pero lo que quería ir es que toda esa movida patriarcal, estructural, arraigada, sólida, difícil de modificar, regida por varones, pensada para varones y mayormente poblada por varones, la justicia, está variando, está virando, se está modificando y no es, y yo creo, no tengo un estudio muy profundo sobre esto, pero habría que leer un poco más, digamos, creo que está fuertemente, esto se lo debe a los movimientos de mujeres, pero no solamente a los movimientos de mujeres, también tiene que ver con cómo avanzó la complejidad de la sociedad. Y hoy por hoy, la justicia, de hecho, hoy tuvimos una reunión con lo que es la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, que depende de la Corte Suprema de Justicia, fue una comisión inspirada por la doctora Fayton de Nolasco, con la que tuvo mucho trabajo la doctora Lucas, que fue ministra del Derecho Superior. Para la incorporación en ese momento era una gran novedad y sigue siendo una novedad, todo lo que tiene que ver con mediación, métodos alternativos de solución de conflictos y la bajada de la justicia al territorio, digamos, aunque por ahí la palabra territorio, eso no se utiliza mucho en esos espacios, pero es básicamente el mensaje. Una movida que viene ya hace tiempo desgranando esa estructura clásica vieja y hoy por hoy, que hoy pensaba en la reunión, decía, ojalá a mí me hubiera una varita mágica me hubiera dicho, no tengas miedo de plantear lo que intuías hace 5 años atrás como empleada judicial, digamos, dentro de un juzgado con referentes, con jefas, con jefes, porque por ahora lo están diciendo abiertamente en las más altas esferas de los estudios de género y de las estructuras judiciales del país y del sistema interamericano. Básicamente están diciendo esto. Loco, la justicia no puede ser más atomizada y no puede quedarse en un escritorio y en una computadora. Y sobre todo en situaciones de personas en situación de vulnerabilidad o vulneralizadas o vulneradas por el sistema, porque se discute la cuestión de personas vulnerables, porque vulnerables lleva como íncito que las personas en sí mismas son vulnerables y no que exteriormente fueron sometidas a modelos de vulnerabilidad. También me cuesta la palabra. Entre territorialidad y vulnerabilidad estamos, bueno. Entonces, esto es lo que quería decir. En la práctica, cuando salgan chicos, chicas, mañana, pasado, el año que viene, a ejercer, sigan sus instintos, no tengan miedo, ya es mensaje de vieja, digamos. Ante la duda, investiguen por otro lado, si ven que las estructuras donde están situados están un poco cerradas, pues lo más probable es que la estructura sea el problema y no ustedes, digamos. Y hay que avanzar hacia eso, y ese es el modelo que se está trabajando ahora, que se está fortaleciendo. Por eso todo lo que menciona Cecilia tiene implicancia directa en el trabajo cotidiano de los operadores de la justicia. Hoy por hoy, y todavía cuesta, pero lo vamos metiendo, y aclaro, no soy yo la que tracciona eso, Ceci, te agradezco el reconocimiento, pero son las redes, dentro de la misma justicia, afines o no en términos ideológicos, o a veces en términos ideológicos partidarios, que está tan mal visto en el ámbito judicial todavía, afines o no en miles de cuestiones, pero hay un montón de gente valiosa que se ha dejado y se viene echando el cuero en este tipo de abordajes. Y de ahí van surgiendo estas fuerzas, estas sinergias, como se dice hoy, para que se rompan esos modos anticuados de trabajo, ¿no? De ahí que lentamente, no con la eficacia que nos gustaría, y sobre todo el primer factor que detiene el avance en esto es la escasez de recursos. Básicamente, o sea, somos modelo en leyes, somos modelo en ideas, somos modelo en estudios de género, en proyecciones, en trabajo intelectual, Argentina en materia de perspectiva de género y derechos humanos, pero faltan recursos. Por eso también toma relevancia lo que dice Cecilia, de que de repente en términos históricos estamos teniendo un Ministerio de Mujeres, Secretaría de Derechos Humanos y Género en el Chaco, que se le incorporan las funciones de género con un rango ministerial, ministerios de mujeres de provincias, un montón de oficinas, otras áreas, el trabajo que está haciendo la doctora Rach como vicegobernadora, que impulsó un salto cualitativo en incorporar áreas de género en los municipios de toda la provincia, que todavía faltan algunos, pero que se va avanzando. Estos programas que tienen eficacia directa y aplicación directa en las personas que atraviesan violencias de género, son múltiples, acompañar, acercar, etc. Hablan de que hay toda una movilización en políticas públicas en este sentido, pero sigue faltando. Este año tenemos un presupuesto con perspectiva de género y les tengo que hacer otra confidencia. A la justicia se le pasó por alto.
Es decir, como ustedes saben, el presupuesto de la provincia se discute, se consensúa antes de que se resuelva por ley. Conozco en detalle el trabajo legislativo, pero cada poder, cada área del Estado hace su pedido, ¿no? Necesito el presupuesto para salario, el presupuesto para edificios, para esto, para aquello, para tal o cual programa, para tal o cual situación. Pues el Ejecutivo y el Legislativo se avivaron, por decirlo de una manera un poco políticamente incorrecta, y han incorporado ítems en perspectiva de género. Entonces, el presupuesto provincial del 2022 tiene perspectiva de género, tiene más plata para este tipo de situaciones, para este tipo de abordajes, lo cual es muy bueno, es lo que se reclama justamente. Y la justicia no pidió nada en ese sentido, entonces ahora están un poco alterados diciendo, ¿qué pasó? Resulta que les dieron mucho más plata al área legislativa y ejecutiva, y bueno, pero no se pidió, chicos, es como, bueno, yo creo que para el año que viene van a tomar nota, y espero que esto sea un disparador, ¿no? Porque esa es una de las cuestiones principales. Nuestros trabajadores y trabajadoras de la justicia, salvo, a ver, voy un poquito para atrás. Las violencias de género a la justicia las atraviesan casi transversalmente. Todo el Poder Judicial atiende violencias por razón de género, ya sea de forma directa o indirecta. Y la toma de denuncias, no solamente las que entran por las redes del Poder Ejecutivo, la policía o la plataforma, la línea 137, la línea 144, etcétera, y las que, como decía Cecilia, eran acompañadas presencialmente, sistemáticamente. Ahora hay un mix entre el acompañamiento presencial, que está volviendo de alguna manera, y el acompañamiento virtual, llamada telefónica, asistencia a través de correo electrónico a las víctimas de parte del Ejecutivo. Todo eso analizan la justicia y a su vez ingresa por juzgados de paz y falta, que es un territorio muy, muy importante porque es la justicia de cercanía, la que tiene la llegada directa con los casos, por juzgados de familia, en sus secretarías de violencia familiar, por fiscalías cuando se configuran delitos. Y bien, esa es el gran panorama, y eso en general, pero después tenés que muchísimas oficinas de la justicia, dentro de sus funciones generales, no específicas, atienden violencias de género. Entonces vos tenés, por ejemplo, un juzgado correccional que atiende los delitos leves, como y en este caso entrarían las lesiones, las amenazas en contexto de género, que tiene competencia general hasta un monto de pena, pero el 80% de las causas que le ingresan son de violencia de género. Es decir, entonces ahora estamos buscando desde la oficina de género y otras oficinas del Poder Judicial poder hacer ese desagregado de cuánto en términos de recursos, de costos, de dinero, de salarios, significa esa inmensidad de casos, porque estamos asistiendo a una saturación realmente importantísima. Fíjense que las fiscalías especializadas se generaron y ya inmediatamente fueron saturadas de casos. Las 3 fiscalías que empezaron a funcionar, nobleza, o mejor dicho, mea culpa institucional, digamos, se han generado un poco de un día para el otro y no se tuvo en cuenta la selección de las autoridades que las iban a... No se tuvo en cuenta muy bien la capacitación, la formación, pero bueno, ese también es un problema estructural de todo el Estado, porque no pasa solamente en la justicia, ¿no? Que muchas veces a cargos de responsabilidad acceden personas a las que realmente no les interesa esa problemática en la cual se van a enfocar. Pero bueno, va mejorando, el sistema de concursos va mejorando lentamente, hay que trabajar fuertemente con el Consejo de la Magistratura en este sentido, hay que generar ahí, traccionar desde la comunidad y desde las organizaciones también. Pero bueno, a lo que voy es que tenemos muchísimos casos, atraviesan transversalmente las violencias de género y como ustedes saben, a diferencia de cualquier otra cuestión que sea judicializable, estos son generalmente un conflicto que atraviesa o se relaciona con múltiples esferas del Estado y de la justicia. Un conflicto que representa, primero, que se extiende en el tiempo. Estas violencias no son de un momento, vos tenés un robo, sufrís un robo, una amenaza, una estafa, eso en términos de delitos, ¿no? Y capaz que es un conflicto para vos que dura un tiempo, unos meses, capaz unos años, o un proceso civil, una sucesión, una herencia, o con una empresa que te tapó, lo que fuere. Y estás un tiempo con ese conflicto, pero no es un conflicto que atraviesa tus emociones, tus afectos, tus hijos, las cuestiones familiares, las cuestiones de la separación entre familias, los conflictos intrafamiliares, la cuestión psicológica tremenda que generan las violencias de género, que se remontan al comienzo, atraviesan todo el proceso en el que interviene el Estado y continúan posteriormente, el trauma, es decir. Entonces, un conflicto, por ser
simplificándolo, es atravesado por demasiadas oficinas estatales, lo cual significa para las víctimas lo que se llama ruta crítica, ¿no? Un paseo infinito cargado de malestar y de incomodidades, etc. Por eso, esa es una de las razones por las cuales la justicia, y ya lo están diciendo las máximas autoridades, ya no lo dice fulanito, fulanito, aquella fanática feminista que estudió un poco o que se puso a estudiar las convenciones internacionales y dijo, mira, había sido que hay que mirarlo de esta manera. Ya lo están diciendo, lo dicen las convenciones y algunas autoridades por fin empiezan a hacerse eco de esto. Por eso el trabajo tiene que ser articulado. O sea, no se puede pensar en términos aislados y se tiene que trabajar en forma de gestión en el que cada operador, ya sea de la justicia o del Estado, del ejecutivo o legislativo, tiene que operar como un apoyo logístico para quienes tomen las decisiones más importantes. Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo simple, la idea es que se vaya protocolizando o que se vaya fortaleciendo en términos institucionales, pero en la práctica, por ejemplo, el Centro de Género empezó a trabajar como insumo de información, como generador de información. Entonces, una jueza de faltas que de repente se encuentra con una situación en la que encuentra que el hospital más cercano o queda muy lejos, bueno, parece una contradicción, pero, o sea, lo más pronto que queda muy lejos, o no tiene servicio de psicoterapia o las áreas, o ese municipio no tiene área de género, por ahí no sabe a quién recurrir y pregunta a través del centro, el centro de género averigua con el Poder Ejecutivo, bueno, como el otro día hablábamos con Ceci, que ahora teníamos casos así, Ceci tiene una base en la sexta circunscripción, podemos colaborar con algún juzgado que tiene un caso complicado, etc. Ese sistema de redes y de interrelación permanente es lo que estamos trabajando fuertemente para que se fortalezca y se institucionalice, que se abra la cabeza de aquellos jueces y juezas que todavía piensan en forma atomizada o que todavía dicen, bueno, voy a librar un oficio. Y no, manda un correo electrónico, llama por teléfono, responde. Tenemos análisis de casos, por ejemplo, en el Centro de Género, ya voy terminando, en el que vemos situaciones muy complejas, sobre todo en el fuero penal, donde la Secretaría de Derechos Humanos y Género o el CAP, que también depende de la Secretaría, presenta informes, toma conocimiento que esta causa está judicializada y acerca a la justicia la información, y la justicia, vos ves el historial del expediente y pasa desapercibido totalmente, o sea, se le recibe, ingresa, está ahí, están en el mapeo del expediente, pero nadie le respondió, nadie dijo nada, fue como, bueno, muy bien, gracias, nos vemos. Y se le aporta información valiosa para situaciones en las que tenés víctimas de intentos de femicidios, abusos sexuales gravísimos, de todo tipo. Y ahí vos decís, ¿qué pasa acá? ¿Por qué a este operador de la justicia, o quizá instruido por sus jefes o jefas, se le ocurre ignorar 100% como una información que te viene de otra área del Estado? Pasa, como no está dentro del procedimiento, digamos, es decir, en el procedimiento clásico, código procesal Entonces, ese tipo de rupturas es la que se está trabajando fuertemente, y de ahí que el valor del trabajo con las redes, con las organizaciones, y espero que también en una próxima instancia, espero que el 2022 nos abra las puertas para trabajar en esto, con los grupos colegiados de abogados y abogadas y con el ejercicio de la profesión, digamos, no solamente para fortalecer este tipo de abordajes interagenciales, como dice el Ministerio de Mujeres, interpoderes, etcétera, sino también para fortalecer la cuestión de la perspectiva de género en la práctica de la abogacía, porque también nos encontramos en la práctica de la profesión libre, digamos, con abordajes que son realmente deplorables, donde, como decía la jueza de Neuquén muy famosa Leticia Lorenzo, no cualquier defensa vale, sobre todo cuando se defiende agresores sexuales, agresores de género, y también defensas muy deplorables o representaciones deplorables de las víctimas, ¿no? Que por suerte Chaco es una de las pocas provincias del país que tiene la figura de la querella, de la defensa pública como querella. Eso es una novedad, realmente es un valor de Chaco haber tomado esa decisión política judicial, por el cual las mujeres pueden acceder a una querellante del Estado, que no pueden afrontar un gasto como pagar un honorario profesional. Pero, sin embargo, a pesar de eso, todavía falta mucha perspectiva en los abordajes. A poco las fiscalías, por ejemplo, empiezan a rechazar pruebas por improcedentes, pero vos les hablo en términos así como muy genéricos y casi anecdóticos,
hace, no sé, 6 meses atrás, tenés abogados que te presentan fotos de la chica víctima de abuso en bikini, hacia sus fotos de Instagram, es decir, ese tipo de cuestiones, y la fiscalía las dejaban pasar. Y bueno, hubo que hacer toda una movida ahí de, no, paren esto, convencionalmente, constitucionalmente, es inadmisible la investigación penal con perspectiva de género. Bueno, ahora empiezan a rechazarlas, digamos, las declaran improcedentes. Faltaría que los sancionen un poco, ¿no? A este tipo de abogados, o que por lo menos les peguen una tirada de oreja institucionalmente, porque, en fin, podemos hablar un rato sobre eso. En fin, así que así como una mirada, un pantallazo muy general, estamos encaminadas hacia eso. Por eso yo convoco a que siempre nos pensemos en términos de alianzas entre las organizaciones, las áreas del Estado y la justicia, como lo mismo, digamos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, y convocar a los nuevos y nuevas profesionales del derecho a que no tengan miedo de desafiar las estructuras arcaicas, y nos pensemos siempre en términos de perspectiva de derechos humanos para poder avanzar. Bueno, y ahora quedo un poquito del tiempo, pero bueno, quedo abierta a preguntas a lo que les parezca conveniente. Por ahí quería agregar a lo que estaba diciendo la doctora Luciana, ver también el tema de lo que es la salud mental, ¿no? Cómo ahora estamos viendo lo importante que es la salud mental y lo flojo que estamos con la salud mental, porque realmente el trabajo de la psicóloga es tan valioso que tuvimos que atravesar desde una pandemia a lo que es hoy, de ver la necesidad y la falta que hace, ¿no? En la provincia, el tener profesionales de la salud mental. Y creo que es una política a implementar específica porque va a traer abaratamiento de costos también judiciales, ¿no? Porque muchas veces las mujeres y el LGBTIQ+, que está atravesando una situación por motivos de género, generalmente lo que primero se suele decir es, bueno, andá y denunciar. Y realmente el ir y denunciar es un paso gigantesco, en donde una persona, si no está realmente fortalecida, una persona que no esté acompañada, que se le explique cómo va a ser el proceso, qué va a pasar, cómo va a ser y demás, al momento a que llega a esa instancia, no va más, porque tiene miedo, porque no sabe qué va a pasar, porque realmente no está fortalecida de la manera o fortalecida como tiene que estar y acompañado de la manera que debe hacerlo estas distintas instituciones, ¿no? Y generalmente pasa esto, lo del círculo de la violencia, en donde si bien hay un momento en donde se corta y es donde piden ayuda y nosotros prácticamente lo primero que solemos hacer o solíamos hacer, que gracias a Dios uno se va dando cuenta con la práctica y con los años y con las andanzas, es que no siempre la solución inmediata es las denuncias. Muchas veces uno tiene que estar preparado para poder llegar a ese momento, ¿no? Y eso, ¿quién mejor que un psicólogo que pueda acompañarte y tratarte para que vos entiendas qué es lo que vos estás transitando? Porque no es lo mismo que te hable un psicólogo que yo sea una abogada y quiera disfrazarme de psicólogo, es imposible. Para eso están los profesionales, para eso son los equipos interdisciplinarios. El poder trabajar en conjunto con las tres disciplinas, ¿no? Abogacía, la psicología y el trabajo social. Entonces, esto también trae, creo yo, Luciana, a colación de ver la importancia que antes no se la daba realmente como debería ser lo que es ahora, digamos, lo que es la salud mental en toda la temática. Nosotros vamos Perdón, llevando evaluando la existencia. hago un asterisco Sí. ahí. Es valiosísimo lo que dijiste, porque no solamente eso se verifica la baja o la inexistente política pública en materia de salud mental en cuestión de violencia, prácticamente, porque todo lo que se hace es muy voluntarioso, tanto esto que vos decís, la precarización del Ejecutivo, más, si se quiere, el otro día en una charla tuvimos una organización que nos increpó mucho con esta frase. Yo entiendo estas tensiones y creo que son tensiones que siempre van a estar, el reclamo de las organizaciones sociales hacia la justicia, por supuesto, porque pero siempre por lo menos hasta ahora, mi posición ética, profesional en ese sentido es pensarnos en alianzas, ¿no? Porque como se dice vulgarmente, nos corrían mucho con esto de los sueldazos que cobran, ¿no? Y lo hablaba, decía, si un sueldo de $1 millón nos garantizara, primero que sí,
Cuestionemos, discutamos la desigualdad salarial en la provincia, por supuesto, es así, es decir, si comparás los sueldos de una funcionaria judicial con una persona de bajísimos recursos, por supuesto que tenés un montón de complejidades ahí. Pero un sueldo de $1.000.000 a vos no te garantiza salud mental. No. Vos podés estar, hay trabajadores de la justicia y el ejecutivo precarizados, no precarizados, con o sin sueldo, están trabajando 24/7 en estas cuestiones y que está estudiado y te está demostrado, incorporan la misma sintomatología que las mismas víctimas, porque incorporamos, me incluyo, porque a veces tenemos crisis de estrés, ataques de llanto, bueno, una necesidad de aislamiento o unas dificultades para vincularte. Tenés un montón, podemos hacer un vademecum acá de cuestiones, porque es tan compleja la cuestión de la salud mental, exactamente. Y una de las dificultades, termino con esto, que vos señalás, Cecilia, es lo que se está viendo hoy, es una preocupación de jueces y juezas. Y se han tomado incluso medidas sin la voluntad de las víctimas porque la situación de riesgo lo ameritaba. Y en la práctica lo más difícil, y es un desafío que están teniendo jueces y juezas de esta materia, es cómo proteger a estas mujeres que no pueden soltar, y no es que no quieran, que sean unas tontas, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿no? Hay muchísimo pero nivel también, de esa pena. también entender, ¿no? que el golpe no quita el enamoramiento de una persona. Esto es un proceso que va siendo gradual, ¿no? Uno no deja de amar a alguien porque te pegue. No es un corte inmediato que se hace. El amor es algo que enceguece, que endulza y que el victimario lo tiene muy trabajado y lo tiene muy incorporado a la forma de convencer, de endulzar, de ir atrapando a la persona. Entonces, por ahí yo creo que el trabajo es justamente de una profesional calificada que pueda ayudar. Y eso solamente lo tienen las psicólogas, creo yo que es la práctica y el oído, que ellos tienen la manera de ayudar. Nosotras podemos escuchar, podemos acompañar, asistir, asesorar, mirar desde afuera y decirle, ay, ¿cómo puedes seguir si te hace esto? Pero como digo, un golpe no quita el amor. Entonces también creo que es un trabajo cotidiano que tienen que ir haciendo y asistiendo y es muy difícil, es mucha la demanda también. Es mucha la demanda y también es mucha la frustración que uno siente al ayudar incansablemente y no poder cortar ese vínculo porque yo no tengo esa herramienta. Yo soy abogada, no soy psicóloga. Y las pocas psicólogas que tenemos están abarcando prácticamente 50 casos por mes. Entonces, es realmente alarmante la demanda que hay, es realmente algo que tiene que empezar a plantearse. Eso de localidades Y como yo celebro que vos cuentes que se están dando cuenta y que se está viendo, porque en la práctica y en el territorio, no voy a decir más territorialidad, ahora que me sale, pero en el territorio es terrible cómo las mujeres muchas veces no buscan lo legal, buscan poder hablar con alguien que las entienda y generalmente nosotros siempre solemos imponer esto, denunciarle, andate, porque va a pasar esto y va a pasar lo otro, y no es la manera, y creo que es un trabajo colectivo que tenemos que ir haciéndolo con las promotoras territoriales, que es creo que la gran herramienta y nuestras batallas más fuertes las combatimos con las promotoras territoriales, que ellas de a poco se van capacitando y adquiriendo conocimiento y viendo a ver cómo acompañar y en parte de eso también somos parte todas nosotras, porque también es un círculo donde vamos trabajando en conjunto todos, digamos, y todes, pero me quedé con eso puntualmente, Luciana, lo de la salud mental, digamos, tanto como vos decís, por más que cobres $2 millones o no tengas nada, digamos, la salud mental es algo tan básico y esencial para todos, digamos. Yo y también lo los necesito, agresores. todos Poco necesitamos, porque vamos Perdón. trabajando con distintos, vamos afrontando distintas decepciones, ¿no? Porque uno también se decepciona. Y ese es el tema de cuidar los cuidadores también es necesario, la psicóloga, y es una herramienta, para mí es una de las herramientas más valiosas que tenemos que empezar a verla y empezar a luchar por ese lado, ¿no? Y el trabajo con las masculinidades, porque tenés agresores que son, como se dice, y acá también hablemos sin saber con términos psicológicos, digamos, porque no lo soy, pero tenés el incurable, por decirlo de una forma sumamente mal ubicado el término, ¿no? Pero el agresor que puede ser muy dificultoso a trabajar en la psiquis de una persona, pero hay otros
que son productos claramente culturales, es decir, varones que su único lenguaje aprendido es el de la violencia. Quizás, tal vez, no sé, quizás algunos ya no hay mucho camino más por hacer ahí, pero falta muchísima política en cuestión de salud mental para prevenir, en el caso de las masculinidades, y también para detectar esas diferencias, porque es muy diferente hoy el caso del último femicidio que tuvimos de Maricruz Robledo, lamentablemente. Ese era un sujeto que, tengo pruebas pero no tengo dudas, digamos, si hubiéramos tenido un abordaje de salud mental más utópico, complejo, digamos, como nos gustaría, quizás se hubiera podido detectar el nivel de riesgo, no solamente por las acciones, sino por la estructura psicológica que tenía este sujeto. Cuando hay otros, no digo que sean menos graves las violencias para quienes las sufren, ¿no? Pero hay diferentes niveles de agresividad y de sostenimiento de los daños en las sufribilidades de los varones agresores. Y ahí también falta una estructura pública de abordaje de salud mental. Es decir, para los agresores, para la prevención de la violencia con las masculinidades, que es previo, para las personas que trabajan y sobre todo, por supuesto, para las víctimas. Sí, si me permiten, ahí se escucha. Sí, se escucha. Eh, hay un par de preguntas y bueno, opiniones que están volcando al chat. Bueno, de paso presento, hay unas compañeras que son de Corrientes, de Mupalá, por cuestiones de conexión, veo que se desconectó, que como que entran y salen, se ve que el internet está funcionando muy mal. Mónica compartió alguna opinión también, tienen abierto, Mabel también, digo, lo que quiero decir es que tienen abierto el micrófono si quieren hacer preguntas. Esto es más que interesante, se está poniendo cada vez más interesante la charla. Todo lo que dicen me recuerda mis momentos cuando trabajaba en la Subsecretaría de Derechos Humanos, cómo uno volvía a casa después de estar en el territorio hace mucho tiempo, cómo uno volvía cargado, y eso es algo que todo el tiempo hablamos con los alumnos y alumnas, digo, traten de fortalecerse sin perder la dulzura, diría alguien, endurecerse sin perder bueno, la dulzura, utilizo esa expresión ahora. Y por otro lado, también es importante, esto destaco, antes repito, pregunten por favor si tienen dudas. Me vino a la mente el caso paradigmático de la provincia del Chaco, donde desde la asistencia social lo que se hizo fue investigar a la víctima. Como hay que romper también con eso, digo, hubo asistentes sociales en el territorio, pero hicieron todo lo contrario, digo, investigaron a la víctima, preguntaban si era tal cosa, si era tal otra, el caso paradigmático que todos conocemos y que cambió la legislación en la región, digo. Así que también es importante eso, digo, que intervengan estos sectores, pero que tengan esta mirada. Repito, Mónica, si querés hacer una pregunta, Mabel, que compartiste recién tu Buenas, experiencia. buenas, buenas. Hola Moni, soy de Corrientes, coordinadora en Mumalé aquí. Bueno, estaba escuchando muy atentamente sobre los profesionales de la salud mental, porque bien o mal estamos hablando de psicólogos, psicólogas que laburan con respecto a esto de la violencia. Y es cierto, como se decía, de que terminamos siendo profesionales sin títulos, a veces le digo a las chicas. Qué loco, ¿no? Porque terminamos siendo los psicólogos, terminamos siendo psicólogas entre nosotras, entre nosotres, y nos vamos fortaleciendo de esta manera, en el territorio y laburando día a día de cómo sacar a esa mujer que está dentro de ese círculo violento y que no se da cuenta de lo que está atravesando. Es importantísimo que la justicia cuente con profesionales idóneos para esto, porque muchas veces es cierto que están desbordados de casos, pero también encontramos situaciones donde no están preparados ellos para recibir estas cuestiones, o que en la primera o segunda sesión te dejan ir y totalmente no has terminado de, de, de vivenciarlo, de comentar lo que has vivenciado, lo que has atravesado. Entonces, siempre hago foco en esto y creo que en la charla anterior también he dicho de que es importante que los profesionales cuando salgan de ese círculo de la facultad, de los institutos,
salgan con una perspectiva de género sumamente amplia, que abarque todo, que abarque las disidencias, que abarque esta problemática que vivimos y que continuamos viviendo día a día las mujeres, las niñas también, porque no hay que olvidarse de eso tampoco. Entonces, me parece que esto fortalece mucho más y para nosotras es sumamente importante estas charlas, debates, porque podemos fortalecernos y darnos cuenta que hay profesionales que se están ocupando, que no estamos solas y que soles, porque es, es triste a veces llegar a una instancia judicial y encontrarse con que todo está mal. Como dije en mi comentario, la justicia carece de perspectiva de género, carece, y es triste que en este tiempo, en 2021, sigamos en esta situación las mujeres y disidencias. Ese es mi pequeño aporte por lo que he escuchado hasta el momento. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Ahí Mabel también comentaba, bueno, comentó una situación que la pueden leer ahí en el chat, y también hizo una reflexión de que el agresor a veces no se da cuenta que es agresor porque viene viviendo en su familia esas situaciones, entonces las naturaliza, que es un poco todo lo que venimos hablando, ¿no? De que nombró Luciana sobre la naturalización en la educación de la violencia. Si toda la vida recibiste violencia, lo normal va a ser que reproduzcas la violencia. A mí me Bueno, gustaría hacer un pequeño aporte ahí, sí, tomando esta tan inventada y tan favorable y buena decisión legislativa, que siempre reitero fue impulsada encima por una chaqueña que es nuestra actual vicegobernadora, es el tema de la ley Micaela, que puede parecer, es cierto esto, quizás también en el contexto, o sea, 9 de diciembre, todos venimos cansados, agotados, con la carga anual realmente se hace sentir, tanto para quienes están en el territorio, para quienes estamos detrás del mostrador, digamos. Y la verdad que impera mucho la desilusión, esto que decía la compañera Mónica, esa sensación de soledad es muy frecuente, pero sí, es verdad que no estamos solas, que a mí en lo personal me pasó que también un poco como de pensar que cuando entré a este lugar y era una oficina que estaba pintada, realmente estaba pensada para estar pintada, digamos, ahí como un cuadrito nomás, y pensé que iba a estar muy sola, y sin embargo he ido encontrando, aprendiendo y intercambiando y descubriendo muchísimas personas muy valiosas dentro de la justicia que, como decía al comienzo, lo hacen de vocación, realmente dejan el alma en esto, pero todo eso no quita que se necesitan recursos, porque uno puede decir, está bien, estamos sobrecargados, pero sí, pero estamos sobrecargados, es decir, es muy difícil pedirle a una persona, cualquier ser humano, que resista lo inhumano, digamos, para dar respuestas efectivas. Entonces, muchas veces, lamentablemente, hay situaciones que podrían ser evitables dentro de las prácticas judiciales, que simplemente se dan porque la gente está en modo automático, digamos. Es una situación muy lamentable, pero es real. Y reitero, y mucha gente también, era la falta de capacitación. Nosotros lo vemos mucho en la ley Micaela, así ejemplos como el que Mabel valientemente lo relata en el chat, con operadores y operadoras de la justicia que a través de la capacitación se dan cuenta no solo de los estereotipos, como hoy mencionaba Cecilia, y las malas prácticas que están como permeando a la justicia en general, sino de sus propias experiencias con la violencia, y saltan en los talleres este tipo de experiencias, ¿no? Decir, güey, gracias porque el taller me abrió los ojos no solo para interpretar las cuestiones de las prácticas en el trabajo, sino de las vivencias propias que he tenido con la cuestión de género. Lamentablemente es una pandemia, o más que una pandemia, no sé si hay una palabra médica para referirse a algo más grande que una pandemia en términos de afectación global, pero quizás porque es el tema donde uno está todo el día, las 24 horas, pero la verdad que la sensación es que se levanta una piedra y hay una violencia, no solo de género, sino de, como decía Mónica, ancianidades, niñeces que están permanentemente siendo vulneradas. También estamos detectando muchos problemas de la comunidad para sostener a esas personas,
Es decir, hay mucho trabajo en los medios, en las organizaciones, hay una atracción permanente para poner esto, hacerlo visible. Como que muy poca gente puede decir, "Oye, yo no sé lo que es esto porque sale en todos los diarios, en la tele, en las redes". Pero la verdad, en la hora de la verdad hay situaciones, hay casos concretos donde tenés personas que quedan muy desamparadas y cuando ya el Estado es como que se le van dibujando las opciones, porque esto, como decíamos hoy, la violencia dura aún después de las consecuencias de las violencias, siguen a pesar de la intervención del Estado y aún cuando termina la intervención del Estado. Y en esos momentos donde necesitas la contención social, familiar, también hay muchas dificultades, porque el nivel de conflictividad social es muy alto y, por ejemplo, doy un ejemplo, tenés una mamá que necesita facilitadores para vincularse para que el padre agresor o el padre o la situación de conflicto a una pareja, ¿no? Para que el régimen de visitas, como se llamaba antes, de contacto con los niños, se pueda hacer con facilitadores externos para que no haya un contacto directo entre el agresor y su víctima, digamos. A veces te quedas sin facilitadores y si no tenés trabajadoras sociales de la justicia o del ejecutivo que puedan hacer ese trabajo, las mismas familias llegan a un punto de saturación, de conflictividad, en que dicen, mira, yo ya no puedo ir más a acompañar a esta mamá que tiene que verse con para que el papá vea al hijo, digamos, necesita estar acompañado por una tercera persona. Casos como ese, tenemos que decir, hay una debilidad muy fuerte dentro de nuestras redes comunitarias también, así como se trabaja mucho, todavía hay muchas dificultades para contener a estas mujeres, para cerrar filas en torno a estas familias, digamos, y poder facilitar los procesos de sanación, los procesos de recuperación, de empoderamiento. Y bueno, es un escenario bastante complejo en el que tenemos que trabajar todos y todas. Belén creo que quiere hacer una pregunta o no. Belén. No. No. Pensé que quería hacer por listo. Se activó nomás el micrófono. Bueno, si me permiten, tengo, bueno, a mí me surgieron un montón de cuestiones. Una pregunta para cada una, si puede ser, con respecto a Cecilia, eh, ¿cómo es esto del trabajo con otras áreas de la Secretaría de Derechos Humanos? No sé si trabajan también con la legislatura del Chaco, digo, que está la Comisión de Género, Niñez, Adolescencia, Comisión de Derechos Humanos, cómo interactúan en ese sentido y cómo se gestionan esas cosas, digo, para que puedan aprenderlos. Hay un Particularmente micrófono. el programa trabajamos a partir de los 18 años en adelante, no trabajamos con niños, niñas y adolescentes en un comienzo. Por otro, trabajamos articuladamente con la Secretaría de Derechos Humanos, evitando la sobreintervención de las causas. Así vamos interactuando, hablando, digamos, bueno, con respecto a tal situación que llegó, ver si ya ellos están trabajando sobre eso, si está faltando algo, si no. Porque por ahí lo que pasa es que pierden el rastro, o sea, pierden el contacto con las mujeres que estaban siendo asistidas por X motivo, porque cambian el teléfono, porque se desvincularon, vuelven por otra situación X de violencia que no es la misma por la que ya habían sido asistidas por la Secretaría. Entonces, a partir de ahí nosotros hacemos este intercambio de información y poder trabajar en conjunto porque también hay que saber que este programa, que es el programa Acercar Derechos, es muy nuevo y es muy reciente. Recién se implementó este año, en junio de este año. O sea que es súper nuevo y nos estamos empezando a adaptar y evitar sobre todo la revictimización y la sobreintervención. Justamente es una decisión muy personal y particular el poder hacer mucho hincapié en el territorio, sobre todo en el interior, ¿no? Y no enfocarme tanto en lo que es resistencia, gran resistencia, porque en resistencia particularmente y todo lo que es Barranqueras, Tirol, Fontana,
Colonia Benítez y demás, tienen acceso a estas políticas públicas que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, que la Secretaría de Derechos Humanos cuenta con la línea 137, con la Guardia de Género, con el Centro de Asistencia a Víctimas, o sea, tienen un armaje muy, muy, muy estructurado en donde toda esta población y todas estas localidades tienen acceso y tienen las facilidades como para poder acceder. Entonces nosotros desde nuestro programa lo que estamos haciendo mucho hincapié es ir más al Chaco profundo, ¿no? Poder destinar todo este recurso que tenemos, poder llevarlo ahí y hacer hincapié desde ahí, dar prioridad justamente a la LGBTIQ+, sobre todo, y también a las mujeres que están más en el interior, más en el Chaco adentro, lo que es el impenetrable. Nosotros estamos poniendo muchas energías ahí. Justamente el martes estuvimos en un operativo en Miraflores, en donde estuvimos trabajando en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Igualdad de Género de Castelli, que es del municipio. Así vamos armando las redes y vamos asistiendo para que sea justamente lo que este Plan de Acción Nacional nos está pidiendo, que es la federalización y la democracia, ¿no? de las políticas públicas, para que todas y todos puedan acceder a este acompañamiento, a esta asistencia, si bien muchas veces se lo hace por teléfono, porque la territorialidad es muy complicada y se necesitan movilidades, que no puede ser un auto, bien queda claro, porque para ir al impenetrable sí tiene que tener camioneta, 4x4 si es posible, porque si no, no entras. Sobre todo en todo lo que es las zonas de Fuerte Esperanza, Comandancia Fría, Sausalito, El Espinillo, todos esos lugares nosotros estamos haciendo el territorio y estamos llevando y acercando los derechos. Así que para mí, creo que el trabajo en conjunto que estamos haciendo, todavía, en los años que yo estuve trabajando, que realmente estuve en varios lugares y en varias instituciones de organismo, no se estaba viendo. No se estaba viendo el trabajo tan articulado y sobre todo poniendo mucho énfasis en lo que es el interior. Siempre lo que pasaba era la centralización de las asistencias, entonces siempre quedaba excluida el resto. Y a partir de la creación de este ministerio, sobre todo de las inversiones y del presupuesto que hablaba Luciana, estamos pudiendo ir al territorio, estamos pudiendo llevar las distintas políticas públicas que hacen falta. Así que de esa manera estamos trabajando. No quita que seguimos articulando y brindando asistencia en Resistencia, Gran Resistencia y demás, porque hay un equipo destinado a lo que es la asistencia en la zona, porque yo los tengo dividido por zona. La idea es que en un futuro más adelante podamos tener otros equipos interdisciplinarios que estén situados en lugares estratégicos, como ser Villa Ángela, Pinedo, que sean lugares estratégicos como para poder abarcar de una manera más amplia toda la provincia. Lo estamos haciendo, pero con un personal reducido, con 2 equipos interdisciplinarios, no podemos hacer magia tampoco, digamos, y solas tampoco es la salida, así que por eso trabajamos de manera coordinada con la provincia, la secretaría, los municipios y por sobre todas con las promotoras territoriales, que son las verdaderas mujeres que están en territorio ayudándonos, y sobre todo a las traductoras, ¿no? Porque estamos trabajando con una población que es la comunidad indígena, donde sí necesitamos una traductora en muchos lugares, y es ahí donde se ve reflejada el acompañamiento y el gran labor que tienen las promotoras territoriales. Y a partir de ahí vamos armando las redes, compartiendo y sobre todo llevando la información, que es que es la gran estrella acá, es la información y el acceso a los programas, ¿no? que tenemos activos en la provincia y que podemos dar ingreso. Justamente en esa dirección iba la otra pregunta, digo, que también era para Luciana en términos de que últimamente se está promoviendo mucho esto del lenguaje claro en los procesos judiciales, eh, y el acceso a justicia tiene muchísimo que ver con el lenguaje y sobre todo en el interior de la provincia, donde hay las comunidades, los pueblos indígenas, Mocoí, Com, etcétera. ¿Cómo ven a eso? Vuelvo a esto que es para ambas la pregunta, digo.
en términos procesales y en términos de acceso a justicia y acceso a estas políticas de Estado, como en la cuestión del lenguaje. Nosotros Hay no, barreras fuertes todavía. nosotros no solamente estamos trabajando articuladamente con los organismos que ya venía mencionando, sino también con el CAF, que es el Centro de Acceso a Justicia, que está en Castelli, y estamos también coordinando y haciendo derivaciones y contenciones con el juzgado de Misión Nueva Pompeya, por ejemplo, con los juzgados de paz también de las determinadas localidades que nos piden que podamos hacer un acompañamiento, una intervención o un seguimiento de determinadas cuestiones para hacer ingresar a determinados programas, como es el acompañar, a determinados programas, como es el de la reparación económica. Y hay muchísimos otros programas que tiene el ministerio, que yo voy a dejar en el chat, voy a dejar el link, digamos, del ministerio para que puedan entrar a mirar la cantidad de programas destinados a distintas situaciones de violencia que tenemos para poder acompañar y asistir. No solamente la económica, ¿no? También están otras como ser el acceso a la educación, el acompañamiento al conocimiento en sí, de profesionalizarse uno, de tener las capacitaciones con perspectiva. Hay mucho material de la editorial también del ministerio para que se puedan ir informando y formando también. Entonces, yo creo que es necesario dejarlo, así que ahora ni bien esté hablando Luciana, lo voy a poner para que quede no registrado y que cada uno pueda entrar y buscar, digamos, los programas que tengan el interés de ustedes de poder interiorizarse y acceder, porque está todo, digamos, ahí para poder acceder a ellos. Y bueno, cualquier necesidad o de otras cuestiones que tengan, nosotros también somos el anclaje como para llegar a los determinados programas que están dentro del ministerio. Bueno, yo en el mismo sentido cuento que en la experiencia por lo menos del centro de género, como decía hoy más temprano, se empieza a hacer esto muy de forma, o sea, haciendo camino al andar, ¿no? Se empiezan a crear las redes y los juzgados, sobre todo los del interior, los de paz y falta, cuando no saben a dónde recurrir o a quién oficiar o a quién llamar por teléfono, que generalmente saben porque ellos son los que realizan este abordaje y están ahí, conocen, saben a dónde acudir y demás, porque es la justicia de territorio la más cercana. Pero suele pasar que a veces se encuentran con que se quedan sin recursos, justo esto que decía hoy, el hospital, el director del hospital le dice que no tienen una asistencia psicoterapéutica, están un poco ahí patinando, digamos, entonces el centro se comunica con las áreas del Ejecutivo y le transmite la información. Bueno, llama a fulana, llama a la Secretaría, perdón, se me fue, la Secretaría de Derechos Humanos, a través del CAP o a través de las referentes de los diferentes programas, vamos contactando, generando redes de contacto directo. La idea, por supuesto, hoy es que esto no sea una cosa así meramente voluntariosa o como trabajo artesanal, sino que se siga incorporando fuertemente como práctica. Parece una soncera, pero es todavía un trabajo de hormiga incorporar, digamos, la lógica de la gestión en la lógica judicial. Reconocer que la justicia moderna ya no es la justicia, o no debería dejar de ser esta justicia de oficina, de centrarse en su perita, cada parte, ¿no? Tiene que hacer trabajo de gestión pública, digamos, llamar, gestionar, articular, buscar información, y que eso llegue efectivamente al caso concreto. De hecho, se verifica que así son los resultados positivos, por ahí no son las respuestas más absolutas, pero sí se verifica que así llega directo. Desde una chica que se contactó con redes y dijo, mira, yo tengo un caso así, está en la sala civil por la sala penal, por un abuso sexual, pero además de eso, el hecho sucedió en la puerta de mi casa y vivo en un espacio baldío, está rodeada como de espacio baldío en su localidad y no hay luz. Se lo vengo pidiendo al municipio hace no sé cuánto tiempo, imagínense, es un caso real, digamos, es decir, necesito luz, el lugar donde fue abordada sexualmente, imagínense el trauma que todavía mantiene esa chica, ¿no? Y entonces, desde esa articulación de decir, Verónica, Glenda, Cecilia, ¿con quién hablo del municipio de tal lugar? Con fulana. Bueno, fulana, fíjate tal caso, le mando un correo electrónico formal. Bueno, la idea es que eso se haga de forma mecánica, pero reitero, implica un plus
implica extender las funciones que históricamente cumple la justicia. Entonces, esto, por supuesto, trae aparejada un montón de resistencias. Algunas son legítimas en cuanto a esto que decía hoy, a la saturación de los trabajadores y trabajadoras y a la escasez de recursos. ¿Sí? Porque es un plus de tiempo y de energía que hay que utilizar para ampliar el abordaje. Y respecto al lenguaje, pero bueno, lo que nos manda la Constitución y los convenios, digamos, y lo que nos manda el sentido de humanidad. Es decir, si no lo hacemos, no sé, hay que hacerlo, punto, digamos. Pero hay que seguir pidiendo, por supuesto, que esto tenga un respaldo institucional y en materia de recursos que lo respalde. Y en materia de lenguaje, también es un trabajo todavía muy voluntarioso de algunas oficinas judiciales, como por ejemplo el juzgado del doctor Gonzalo García Verità en Castelli, algunas fiscalías en Resistencia que han implementado el lenguaje claro en las notificaciones a la hora de comunicar a las víctimas a dónde tienen que ir, cómo tienen que hacer, etcétera. Se simplifica el lenguaje judicial. Y en el caso del interior, con las comunidades de los pueblos indígenas, se han incorporado o segmentos de sentencias o traducciones enteras de sentencias para que lleguen en el lenguaje de los pueblos. Ahora, falta mucho también en ese sentido y para el año que viene tengo entendido que está previsto de parte del superintendente del Superior Tribunal la implementación de un protocolo de lenguaje claro, así que vamos a ver con qué nos encontramos el año que viene, pero se está trabajando también en ese sentido. Muchas gracias, Luciana. Justo hablábamos en una charla de la importancia de que haya traductoras mujeres también, para que puedan transmitir de algún modo la violencia que viven ellas. Porque muchas veces se ponen también intérpretes masculinos, y lo cual nunca se puede dar realmente una traducción fidedigna de lo que realmente vive o pasa una víctima. Y me parece súper interesante eso también para la descolonización, ¿no? También de nuestra provincia, de todo lo que implica también aceptar que las mujeres indígenas viven violencia no solo por ser mujeres, también por ser indígenas y por la situación en la que están. Y esto que decía Cecilia anteriormente de la revictimización, cómo ir de a poco logrando que el sistema no vuelva a revictimizar y caer en ese círculo constante que es lo más común y lo que más conocemos todavía. A mí me parece que las dos, desde una opinión personal y política, creo que las dos son personas que resistieron en sus cargos como abogadas y se sostuvieron ahí y lograron hoy estar medianamente dentro de una situación laboral estable y con recursos económicos para poder sostenerse. Y eso no lo hace cualquiera. Particularmente yo elegí no estar más trabajando en violencia de género porque también me desgastaba mucho y sé lo precarizada que estaba y que están la mayoría de las compañeras, ¿no? Entonces poder sostenerse eso para mí es valiosísimo, pero reconocer que para sostenerse realmente en esos ámbitos laborales implica mucha paciencia realmente y que es necesario contar con buenos recursos económicos, no desde un lugar de la culpa, sino que necesitamos ser bien pagadas también por todo ese laburo que implica muchas veces el 24/7, ¿no? Y que me parece que es interesante poder hablar de eso porque si no se naturaliza mucha explotación que viven muchas compañeras dentro de estos ámbitos, ¿no? Y que es valiosísima la tarea que hacen. Y ojalá que la responsabilidad no pase solamente por compañeras, sino compañeros también, y que el trabajo sea mancomunado, que sea un trabajo que el género realmente sea transversal y que existan, y acá un tema que ustedes lo hablaron, recursos reales. Porque la verdad es que son pocas las personas que trabajan para todo el interior del Chaco, 2 equipos, no es nada, y que existan estos recursos reales de acercamiento también a la salud mental. Y esto recordando por muchas compañeras como el CAP que están trabajando y que también están luchando por un sueldo estable, cuando ellas también están sosteniendo la emocionalidad de muchas víctimas, que no es algo menor. Ahí me parece interesante volver a eso. Bueno, me gustaría saber si hay alguien más que quiera intercambiar, que quiera comentar algo. Se nos fue la hora, ya son 6:43.
pero me parece súper rico todo lo que se compartió y el debate, y da para mucho más. Sí, sobre todo el tema, la cuestión de en otras charlas que tuvimos las compañeras que fueron las disertantes de la charla anterior, nos, nos transmitieron muchas estadísticas, muchos informes, sobre todo lo preocupante de lo que fue el incremento de la violencia en lo que fue la pandemia y demás. Eh, ¿cómo ven esto? Digo, lo resaltaron en varias oportunidades, que es importante trabajar con los movimientos y con las organizaciones. ¿Cómo ven eso en cuanto al aporte de estadísticas y demás? Que estas organizaciones son las que más contacto tienen con esas realidades. Si las utilizan, seguro que sí, pero bueno, pregunto cómo trabajan con este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el informe de femicidios de Mumalá del año 2021, 2020 y así, por ejemplo. Ahí yo tengo que aclarar que se trabaja, por supuesto, con la información periodística, que son las organizaciones muchas veces las que las canalizan, la organizan, pero no es menor que desde la conformación de las oficinas de la mujer por parte de una política pública judicial de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2009, o sea, está bastante, empiezan a generarse las oficinas de la mujer en todas las provincias. Primero se organizan en Buenos Aires y después las provincias lo imitan. Que aquí, de hecho, nuestro Centro Judicial de Género tiene otro nombre porque quedó como el nombre un poco desactualizado. Oficinas de la Mujer quedó en las anteriores. Y aquí tuvo una visión un poco más de cancha, digamos, la doctora, las ministras en ese momento, que dijeron, no, de género, le hubiéramos puesto una S, digamos, géneros, pero bueno, son cuestiones de la dinámica propia de esto que va avanzando, evolucionando. Nuestro centro es el equivalente a ese tipo de oficinas que cada justicia de la provincia tiene la suya, y desde la Corte Suprema de Justicia, de la Oficina de la Mujer, se trabaja en el Registro Nacional de Femicidios y en otra serie de registros, como el mapa de género, que habla sobre la distribución de los cargos en todas las justicias, tanto federales como provinciales. También la base de jurisprudencia de género, que es una base de un recurso muy bueno para trabajar estas cuestiones. Y el Registro Nacional de Femicidios, que se nutre del trabajo sistematizado de todas las provincias. En el caso de Chaco, lo hace desde hace muchos años el área de estadística, que le pide los informes al Fuero Penal, al Ministerio Público Fiscal, y cuando nuestra oficina entró en calor, digamos, entró a la cancha, empezamos a colaborar en ese sentido. De hecho, creo que a partir del año que viene o el que sigue, esa tarea va a recaer exclusivamente en el Centro de Género, con la ayuda del área estadística y no al revés, digamos, como se viene haciendo hasta ahora. Y es el Registro Nacional de Femicidios, la base oficial que tiene la República Argentina en materia de conteo de femicidios, donde se toman femicidios y muertes violentas y los femicidios calificados conforme a la ley 2685 y las indicaciones de Belén do Pará, incluyendo femicidios vinculados, por ejemplo, femicidios que son los femicidios por interposición de línea de fuego o porque por dañar a la persona se asesina a otras personas del círculo íntimo de la víctima. Y además incluye las muertes violentas que todavía están siendo investigadas en relación a cómo todavía no se sabe bien si fueron femicidios o no, sobre todo pasa mucho con los que empiezan calificados como supuestos suicidios, y otro tipo de muertes violentas que no corresponden a femicidios, pero sí significan contexto de violencia, digamos. Es decir, que hay registros oficiales. Lo que está así faltando es que de hecho también lo impulsó el Ministerio de Mujeres a partir del año pasado y de este año, y que el Chaco adhirió a través de la gobernación del Contador Capitanich, pero falta todavía mucho camino ahí en lo que es la unificación de registros, porque hay muchísima información muy dispersa, digamos, tanto de las organizaciones como dentro de los propios estados provinciales. Tenés un registro de un legislativo o un registro de un ejecutivo o una ley que se sancionó de registro tal pero que nunca se puso en marcha, o una que toma las medidas solamente de violencia doméstica y otra que toma medidas del fuero penal. Es decir, hay como una ensalada, una red muy compleja que está como las lucecitas del arbolito de esta época. Así estamos, como las lucecitas del arbolito. Tenemos muchísima información muy mezclada. Se está trabajando, pero
físico, está mucho articular, sobre todo entre los poderes, porque ahí entra esta cuestión de compartir información, digamos, que no sé por qué hay tanta resistencia en ese sentido. Uno de los grandes avances de Chaco fue la plataforma víctima asistencial, y todavía no se ha logrado que a esa plataforma se le incorpore plenamente la parte de la pata de la justicia, digamos, ¿no? Es decir, que asimismo a la justicia todavía le cuesta acceder a la información del Ejecutivo, o sea, pero sí, hay registros y se está trabajando en la unificación. Perfecto, perfecto. Sí, de hecho estuvimos hablando de eso hace unos días, de la cuestión de la inclusión de Argibay en la corte y demás. Bueno, por mi parte me gustaría, en principio, reiterar el agradecimiento ¿se me escucha bien, no? Veo que se cortó un poco, hoy fue una tarde. Agradecer a Luciana por este acompañamiento en el proyecto durante este año. La verdad que es un gustazo haberla conocido, y a Cecilia, que hoy la conocí, y seguramente las vamos a estar molestando el año que viene, porque ambos somos profesores de filosofía del derecho y quizás podamos hacer una jornada de intercátedra todos juntos, presencial, sería muy lindo. Y las invitamos, por supuesto, sería ideal. Y me gustaría por ahí, como de hecho somos profesores de filosofía del derecho, si nos pueden recomendar alguna lectura para incluirla en nuestros programas. Nosotros trabajamos Nussbaum, McKinnon, no sé, pero por ahí puede ser interesante si nos quieren recomendar alguna lectura porque de hecho tenemos perspectiva, lectura feminista, crítica feminista del derecho, perspectiva de género, esas cosas las incluimos en nuestros programas, así que más que valioso hacer ese aporte para nosotros. Con eso cierro, digo, mis preguntas. Sí, a mí me sé, parece... anterior habías hecho la misma, no recuerdo, pero yo soy segatista de la primera ola, como es. Para mí la antropóloga Rita Segato es inevitable, digamos, en ese sentido, sobre todo en su explicación de las estructuras de la violencia, y cómo ella además, para mí uno de sus aportes más importantes, además de los infinitos aportes que hace, porque realmente es una luz esa mujer, esta cuestión de cómo ella, específicamente para estudiantes de derecho, digamos, es interesante cómo ella rompe la lógica del garantismo penal. Ella eso lo menciona en algunas de sus charlas, y no lo tiene muy desarrollado todavía en los escritos. Lo incorporó a la última edición de las estructuras elementales de la violencia, creo que hizo un capítulo para hablar sobre eso, pero falta, digamos, ahí material, pero ella lo explica muy bien en sus charlas, y de hecho cuenta que se sitúa dentro del marco de una anécdota. Ella se pelea personalmente con Zaffaroni porque eran amigos y no logran llegar a un acuerdo en este sentido, por dos cuestiones puntualmente. Una, porque ella plantea que los delitos sexuales específicamente son delitos de poder, y señala muy claramente cómo la dogmática penal sigue sosteniendo estos delitos como delitos de la libido, o del deseo sexual, digamos, como delitos de que el hombre no se puede aguantar, digámoslo de una manera. Entonces ella rompe esa estructura, no es la única, pero es la que lo señala así con mucha firmeza. Y todavía los estudios, digamos, la doctrina jurídica todavía no se hace tanto eco de esto, salvo los estudios de género. Es crucial esto que ella señala, es una cuestión de poder, ¿no? Porque además seguir sosteniendo que los delitos sexuales tienen que ver con el deseo o con la incontención, digamos, la incontinencia de los varones, esconde una justificación. Es como que es una fuerza de la naturaleza que no puede los exime de alguna manera de responsabilidad. Y eso no pudo llegar a un acuerdo con Zaffaroni, entonces hubo ahí como un quiebre. Y además ella le critica la teoría garantista, de la cual dice es uno de los mejores productos del pensamiento jurídico moderno, reconocer la criminalización que supone para ciertos grupos, es decir, que las cárceles están llenas de personas de color oscuro, digamos, de negros y marrones, como ahora también se utiliza la marroneidad, que tiene que ver con esto de la vulneración de los grupos
sistemáticamente, históricamente oprimidos, pero dice, pero en el caso de las violencias de género, el garantismo debería invertirse, porque en ese caso, sí, digamos, las personas sometidas al proceso criminal pasan a formar parte de un grupo vulnerable, pero en esa vulnerabilidad las mujeres todavía están en un rango menor porque son víctimas de estos sujetos, digamos, que los sujetos son víctimas del sistema, pero siguen oprimiendo a las mujeres. No sé si se entiende. Entonces ella hace como ese clic respecto al garantismo y que es clave, y si todos los jueces penales lo tuvieran en cuenta, las resoluciones serían mucho más fáciles de sacar adelante, digamos, en materia de género, porque ahí ella te dice, en las cuestiones de género, el grupo vulnerable son las mujeres, no los tipos que van a la cárcel, por decirlo de alguna manera. Así que para mí ese gato es muy valioso en ese sentido y viene desde de la antropología. Qué mejor ejemplo de alguien que trabaja en el territorio. Digo, salía de esa oficina donde investigaba y se iba a las prisiones. Bueno, de eso hablamos mucho en No, tremendo. clases. Aparte sí, ella es. Espectacular. Sí, sí, sí. Y Cecilia, algún... Yo nosotros en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad tenemos una editorial que trabaja pura y exclusivamente con lo que es la perspectiva de género y también hace mucho hincapié en la victimología, ¿no? El poder dejar un poco este sistema garantista de dar tantos derechos y garantías al victimario y pensar un poco más en lo que conlleva a las personas que están buscando justicia, ¿no? En parte de lo que estábamos hablando también y que recalcaba la doctora era el tema de las pruebas que hoy en día ya no son admisibles, como hacer las fotos en bikinis, de que andaban de fiestas y demás, que realmente yo creo que no era necesario que se la pongan, que es inadmisible. De hecho, ya de por sí es inadmisible una prueba como esa, pero que también viene ahora a empezar a respaldar un poco esto de los estereotipos, de la heteronorma también en el Poder Judicial, empezar a pensar, ¿no? Cómo empezar a implementar esto. Y el ministerio se está ocupando también de implementar una editorial y que lo tenemos ya establecido, y que hay mucho material para poder descargar de ahí. Y que yo creo que va a ser muy enriquecedor porque es algo que está trabajado desde la actualidad. Si bien nosotros como abogados y como también estudiantes cuando éramos en su momento, nos respaldábamos mucho por lo que son las editoriales y los escritores los escritores con más trascendencia y del derecho puro, digamos, y duro. También está bueno incorporar en lo que es la cátedra un poco de actualidad y un poco más de dinamismo y dar vuelta también la mirada a esto, que la filosofía no sea solamente lo de antes, sino también incorporar cosas nuevas. Así que yo también voy a dejarles ahí en el link, que yo estoy poniendo todos los links para que no se pierda nada, de la editorial que tenemos y de cómo se va trabajando desde otra perspectiva más actualizada y más renovada y con una mirada más pensada en la juventud, ¿no? Y en muchos trabajos y talleres prácticos para poder incorporando la perspectiva y las nuevas masculinidades y demás puntos de partida que tenemos que empezar a darlas, y especialmente en la facultad, para los próximos profesionales y abogados del derecho puedan tener esta mirada y sacarse un poco el velo de lo que es la estructura del patriarcado que tenemos dentro de lo que es el estudio, ¿no? De esta gran escuela de derecho que es la Cuenca del Plata, como también lo que es la UNE, ¿no? Yo vengo de la UNE y a nosotros jamás nos dieron la posibilidad de poder indagar otras cosas nuevas, con otras perspectivas. Y por ahí está bueno también en poner en la mesa las diferentes vertientes y las diferentes corrientes que hay, como para poder ir cada uno a capacitarse y empezar a llevar su propio ritmo y su propio interés, ¿no? No todos tenemos el mismo interés. Así que está bueno dejarle también ese link para que ustedes puedan ir enriqueciendo un poco también la biblioteca con lo nuevo, con lo de ahora, digamos, con lo reciente, porque ahí también, como vos estabas hablando mucho de las estadísticas y demás, ahí también se encuentran muchas estadísticas con respecto a los travestis trans en las situaciones laborales y demás cuestiones que recién ahora se están poniendo en tela de juicio, ¿no? Como el acceso al trabajo y las desigualdades y demás con respecto a ello. Así que bueno, les dejo eso y para dar un poquito de la diferencia y que no sea tan dura la propuesta de lectura, les dejo el link para que vean un poco la editorial que tenemos dentro del ministerio.
y obviamente que adhiero todo lo que dijo la doctora, porque es infalible que nosotros no tengamos esa parte también que la estamos desconstruyendo, pero que es necesaria para todo lo nuevo, ¿no? Tener también muy sólidas esas bases, las bases del conocimiento y del derecho duro, y lo que es el derecho de fondo también es necesario, porque si no tampoco tendría sentido lo nuevo, ¿no? Así que lo voy dejando ahí en el link y no sé si quieren. Perfecto. Gracias, Cecilia. Ya Muchísimas estuve gracias. compartiendo los números de teléfono y después cuando me pases comparto también la biblioteca del ministerio. Si no es por acá, igual me lo pasás por WhatsApp y lo comparto. Sí, muchas gracias. Particularmente a mí me interesa siempre acercar el conocimiento de un modo accesible, que se pueda leer o comprender de un modo más liviano que el tradicional académico, que responde a ese paradigma que hablábamos anteriormente, que es un paradigma que hace todo más difícil. Y qué más difícil que la justicia, ¿no? Parece que los abogados, las abogadas habláramos en términos totalmente diferentes para la persona común y corriente o totalmente elitistas. Y la idea es poder ir acercando ese saber un poco más a la gente. Y este proyecto, y creo que comparto con el profesor eso también, tiene esa finalidad, acercar el saber y el intercambio de un modo más ameno y de algún modo feminista también. Creo que el feminismo y la teoría feminista siempre viene a cuestionar lo que parece como normal o que parece que está bueno. También incluso el modelo garantista también lo cuestiona, y me parece que eso es un tema pendiente que lo podemos hacer en otra charla porque me parece súper interesante. Les Sí, re ahí agradezco a ambas. dejé el link de la editorial del ministerio en el chat, así que para el que Buenísimo. quiera. Ahí lo tomo y lo comparto. Perfecto. Muchas gracias, doctora Cecilia Sosa, y muchas gracias, doctora Luciana San Pietro, ambas compañeras, amigas. Muchas gracias. Y gracias, Muchas profesora. gracias a los que estuvieron presentes. Hubo 1000 inconvenientes hoy, pero bueno, vamos a subir esto, vamos a compartir con todos nuestros cursos. Se va a replicar muchísimo esto y si quieren y si pueden, el año que viene haríamos algo presencial. Las vamos a molestar nuevamente. Y nuevamente, profesora Villaverde, un gusto haber organizado y trabajar en conjunto desde nuestros lugares. Eso, voy a estar compartiendo también por YouTube para que lo puedan compartir si quieren. También la charla va a quedar grabada. Y un gusto, profesor, y ojalá que sí, que podamos hacer un próximo encuentro el año que viene presencial y seguir debatiendo así y con estudiantes también, sería muy rico. Las quiero, Muchas cuídense. gracias, buen fin de año para todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron Hasta también luego. escuchando hasta ahora. Hasta luego, Pablo, Mabel, Marcela, Daniel. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todas. Hasta luego. Nos vemos. Hasta siempre.